Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y pues un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti radio porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Dios les bendiga. Es un placer estar aquí y una bendición, porque Dios ha sido bueno. Y si estamos aquí es porque Dios todavía ha tenido misericordia de nosotros y tiene un plan para nosotros y que hay que desarrollar. En el transcurso de la semana me pude dar cuenta a través de la lectura de la palabra que en mi vida he menospreciado mucho a mi familia en muchos detalles y en muchos aspectos. Esto dolió a mi corazón, pero también agradecí a Dios porque creo que nunca es tarde para poder saber lo que estamos haciendo mal. Eso nos lo revela el Señor. A veces parece que estamos ciegos y no entendemos o no podemos ver, pero cuando Dios nos muestra lo que está pasando en nuestra vida, entonces es más fácil ya poderlo cambiar. Hay cosas que ya son de tiempo y que perdón, y que este tipo de cosas tienen que ir cambiando poco a poquito, porque cuando se hacen hábitos en tu vida que son constantes y constantes, va a costar trabajo, pero con la ayuda de Dios vamos a poder lograr todo este tipo de cambios. Y pues bueno, el título de hoy es el menosprecio en la familia y me basé en la palabra de Dios que está en Mateo 13, 57, 58. Y la palabra de Dios dice así, dice, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Aquí nos está hablando el Señor Jesucristo, donde dice que un profeta es honrado en todas partes, menos en su familia. Dicen que a veces hemos oído no sé cómo se dice esto, que dice que eres oscuridad de tu casa y y luz de la calle. Pues bueno, a veces nos pasa esto, ¿verdad? A veces deseamos que nos digan todo lo bueno y todas las cosas buenas que estamos haciendo, que ameriten un logro de todo lo que hemos hecho en nuestra casa. Y muchas veces no es así. Muchas veces todo lo bueno y todo lo que ven es fuera de nuestra casa. A veces nosotros hemos deseado que en nuestra familia, que es donde debería de ser el principio, donde todo esté en comunicación y donde haya un buen respeto y una buena honra hacia todos, no lo hay. Al parecer siempre lo que hay esto es en fuera, ¿verdad? La gente de fuera es la que reconoce. Esta palabra me dio porque nuestro Señor Jesús había llegado a su pueblo y en su pueblo lo despreciaron y en su pueblo también decían, ¿cómo si es el hijo de José y de María? ¿Cómo es que sabe tanto? O sea, no lo comprendían, ¿verdad? Y a veces cuando estamos en casa, muchas veces no nos comprenden y nos dicen, ¿cómo tú? ¿Cómo tú? Si mira cómo eres, si mira cómo estás, no nos valoran en nuestros propios hogares, ¿verdad? O quieres compartir la palabra en tu familia y te menosprecian, no creen en lo que te ha dado Dios, no creen en tus capacidades, no te valoran y esto es algo que a Dios no le agrada. El menosprecio tiende a ser un pecado. Y bueno, pues entonces, ¿qué esto me hizo ver? ¿Qué es lo que Dios dice que debemos de honrar? Porque aquí Dios fue deshonrado por su propio pueblo. Entonces, yo quiero compartirles qué es honra, primeramente, y estuve buscando y dice que honra significa abot en hebreo y es obediencia, respeto, admiración. Es la demostración de aprecio que se hace a alguien por su virtud o su mérito. Esto me hizo preguntar, yo he respetado, he apreciado, he honrado a cada uno de los miembros de mi familia y, y también a veces cuando deshonramos, pues ¿qué es el deshonra? Es despreciar lo que ves en la otra persona.
es tener menos valor de lo que tú ves en la otra persona. Y a veces, no sé si les ha pasado, a veces nuestros hijos no encuentran esas palabras que les impulsen a poder ser esos hijos que puedan confiar en ti. Y como no lo encuentran en su casa, ¿qué es lo que hacen? Buscan en otros lugares lo que en su casa les falta. Cuando buscan en otros lugares, sabemos que nosotros como padres les decimos, nadie te va a dar mejor consejo que un padre, nadie te va a amar más que yo. Pero si ellos cuando se acercan a ti, solo han encontrado menosprecio de ti, no han encontrado ese valor que deberían de tener, ellos buscan en otros lugares. Y a veces por eso es que las familias son familias que son familias fracturadas porque no hay esa comunicación, porque no hay esa honra, porque no hay ese aprecio a las cosas que están viviendo. Estas familias, yo me quedé pensando, la palabra dice que debemos de honrar a nuestros padres, los hijos deben de honrar a los padres para que les vaya bien. También nos dice que nosotros debemos de honrar a nuestro esposo para que nos vaya bien. También dice que debemos de honrar a nuestro Padre Celestial que está en el cielo, así como también Él nos honrará, pero a veces se nos olvidan estos puntos tan básicos y dejamos de hacerlo. Y una de las maneras de deshonrar es menospreciar a nuestra familia. He visto matrimonios que como la mujer no honra al esposo, no le da su valor, el esposo busca en otro lugar. Cuando no te dan el valor en casa, uno busca en otro lugar. Y a veces buscas lo que sea con tal de que alguien reconozca el valor que tú tienes, el valor que Dios te dio. ¿Y cómo es que empieza uno a deshonrar a su familia y a su casa? Es con el menosprecio. Y quiero compartirles qué es el menosprecio entonces. Y dice que menosprecio es una actitud negativa constante, es algo que estamos haciendo constantemente hacia la otra persona. Y dice también que es darle un valor diferente al valor que una persona tiene. Es poner un valor por debajo o inferior al que tiene, no apreciar el valor real. Es, es restarle o ignorar el valor que tiene. ¿Cuántas veces no apreciamos el valor que tiene nuestra familia, que tienen nuestros hijos, que tiene nuestro esposo? Me di cuenta que a veces la familiaridad, el estar en familia, lo vemos como ya por hecho, lo damos por hecho y no reconocemos que tenemos que reconocer lo que cada uno tiene. Hace poco esto me movió porque uno de mis hijos me dijo que iba a comprar un carro muy caro y lo primero que yo le dije es, ¿tú crees que vas a poder? Y él me contestó, estoy trabajando para ello. Y me dijo, ¿sabes qué? Mejor luego te hablo. Y dije, pues se enojó, pero no importa. Pero después reaccioné, el Espíritu Santo me hizo ver que desde antes siempre le decía, ¿crees que vas a poder? No le daba el valor que él tenía, el esfuerzo que él había hecho para poder tener lo que él quiere. En vez de infundirle aliento y decir, ¿sabes qué? Tú vas a poder, has trabajado en ello, claro que sí, inténtalo. Siempre desde chicos les había dicho, ten cuidado con lo que haces, pero también los comparaba. Y una de las cosas cuando uno menosprecia es a través de la comparación. Me da pena decirlo, pero el Señor me mostró hace poco a través de mi testimonio, quería compartirles lo que no debemos de hacer, porque con el tiempo nos damos cuenta que una persona que ha sido menospreciada durante mucho tiempo es una persona que puede caer en dos cosas, en una depresión o en una tristeza. Y también puede caer en algo en que él ya no quiere estar más con nosotros. Las personas que se han sentido menospreciadas aprenden a vivir sin ti y te sacan de tu vida.
Y a veces preguntamos, ¿por qué no confían en nosotros? ¿Por qué ya no nos cuentan? ¿Por qué no nos platican? ¿Por qué te han sacado de tu vida? Porque no hay nada que les edifique, porque siempre solamente les hablas de sus errores y los comparas. A mí me decían mis hijos cuando estaban más pequeños que porque siempre los comparaba y yo me justificaba diciendo que yo lo único que yo quería no era compararlos, sino es que ellos se dieran cuenta las cosas que estaban haciendo mal. A veces el menosprecio es una línea muy delgada en la que nosotros podemos perder porque queremos, por ejemplo, en mi caso, yo quería hacerles ver lo que estaban haciendo mal y yo los comparaba para que vieran yo ponía ejemplos y los ejemplos eran para que vieran sus errores, pero mis ejemplos eran señalando sus debilidades, señalando todo lo que ellos hacían mal. No tomaba ejemplos como inspiración. A veces debemos de poner ejemplos, pero de inspiración. Decirles, mira, yo quisiera que vieras, por ejemplo, a Dios, que Dios a través de todas estas cosas, Él siguió adelante, era inspiración, pero no, yo ponía esa queja y ponía yo juzgaba a mis hijos y les cuestionaba sin darles a entender qué pasaba con el tiempo, pues que ellos ya no me querían platicar porque les ponía comparación, los comparaba con otras personas. Ahora también hay que tener cuidado porque si tú comparas también haciendo que ellos crean que son mejores que otros, también es una línea muy delgada, porque también puedes afectarles en que ellos sean personas orgullosas y personas soberbias. Y hay que evitar todo este tipo de cosas. Hay que enseñarles a nuestros hijos a través de la palabra de Dios. Y a veces sabemos la palabra de Dios, pero no enseñamos esta palabra. Hemos visto familias que son fracasadas, que son familias que son quebrantadas, familias que son aisladas, que ya cada quien está por su lado, porque o que no quieren llegar a casa, porque ¿a qué llegan a casa? Y cuando llegan, en vez de platicar y decir cómo te fue, entonces los juzgamos, los quejamos, y esto conlleva a una desilusión para nuestros hijos, a un engaño. Y hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de cosas porque nos afectan no solamente a nosotros, nos afectan a nuestra familia. Hemos visto personas que dicen, pero ¿por qué si yo le daba todo? ¿Por qué el marido se fue de la casa y con otra persona? Conocí hace tiempo a una persona que era una persona muy hermosa físicamente, muy guapa, tenía todo en su hogar. Me refiero a monetario, a dinero, economía, vivía bien, con lujos, pero el esposo la dejó y andaba con varias personas. Ella lo perdonó y regresó y ella decía, a mí no me importa con quién anden y qué hacen ni nada, yo lo único que quiero es el dinero. Y el esposo se sentía tan menospreciado porque él le daba todo, trabajaba para ella, la honraba, pero ella lo deshonraba porque su único principio y su único propósito era el dinero. No se daba cuenta del error que tenía. Y cuando verdaderamente él la dejó, se divorció y ya no le dio todo lo que ella tenía, entonces ella pudo valorar que tenía un gran esposo y que lo había deshonrado y que no le había dado el valor que él se merecía. Hemos visto también hijas que se van de la casa, que se van con otras personas y que las embarazan y que las cautivan y que después nos damos cuenta que las maltratan, las deshonran. Y ellas lo aceptan porque han estado siempre siendo cuestionadas en sus casas y desvalorizadas. No les dan el valor que tienen. Y entonces, ¿qué hacen? Ellas aceptan a cualquier persona. Y después le decimos, no lo aceptes, pero nosotros mismos no hemos sido el ejemplo claro. Escuchaba un día un pastor que un día comentaba que su hijo, como de unos 6 años, le gritaba a su hermanita y el pastor regañó al hijo. Y el hijo le dijo,
se trató de calmar el pastor y le dijo, ¿por qué haces esto? ¿De dónde lo has visto? Y el niño le dijo, de ti. Y él decía, yo soy pastor, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Que está viendo mi hijo en mi casa? En la iglesia todo está bien, todo está perfecto, todos me honran, pero aquí en mi casa causó miedo a mi hijo. ¿Qué ejemplo estoy dando? Y así como eso, muchos ejemplos más, donde nos damos cuenta que en mi caso, como yo les decía, que hizo mi hijo, dijo, no, pues yo mejor no le platico. Y cuando quise hablarle, él me dijo, todo bien. Y yo le dije, por favor, dime qué pasó con el carro. Todo bien, mamá, gracias. No me dijo. Supe por mi nuera que iba a comprar ese carro y dolió en mi alma, pero como yo les decía, cuando uno es menospreciado, aprende a vivir sin ti y te sacan de tu vida y duele. Y no es culpa de ellos, es culpa de uno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer que les hemos quitado el valor que Dios les ha dado, les hemos quitado esos talentos, todo lo que Dios le ha dado. Muchas veces yo, por ejemplo, he querido compartirles de la palabra a mi familia y también a veces ellos han juzgado mi vida por mis actos y mis hechos. Sí, dice que por tus frutos te conocerán. Y no han aceptado cuando Dios tiene una palabra que ha puesto en mi corazón para compartir y no la aceptan, así como rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, así muchas veces me han rechazado. Y yo me preguntaba por qué, pues porque he menospreciado, pero eso no quiere decir que no tengo la unción del Espíritu, que no tengo el valor que el Señor me ha dado. El Señor me dio talentos, el Señor me dio dones, igual que a cada uno de nuestra familia. A veces llegan y te puede decir uno de tus hijos, si tú estás enferma, mamá, voy a orar por ti, vas a ser sanada. Y a veces, ¿qué decimos? ¿Tú? No, hijo, ¿cómo tú? Mejor voy a esperar que venga el ungido, el de allá, el pastor, la hermana que tiene ese poder. Y no creemos en lo que nuestros hijos pueden hacer. ¿Qué valor le estás dando a tus hijos? Algo que Dios nos dio a todos dones y talentos. Cuando nosotros no valoramos y menospreciamos a nuestra familia, aquí decía la palabra de Dios que en su casa no lo honraron, lo menospreciaron, pero en otros lugares sí. Y entonces, ¿qué? En su casa no pudo hacer muchos milagros. Cuando tú no crees, no puede haber milagros y las puertas se cierran, las puertas del cielo se cierran. Y después preguntamos, ¿por qué no está pasando nada? Porque las puertas se han sido cerradas, porque no estamos haciendo las cosas de vida, las cosas correctas. Dice que ahí hubo pocos milagros. Queremos milagros en nuestra casa. ¿Y cómo va a haber milagros? Que hemos cerrado las puertas nosotros mismos, menospreciando entre nosotros mismos. Se supone que cuando nosotros conocemos de Dios, debemos de ser familias, familias congregadas al Señor, familias que están siempre buscando lo mejor y lo bueno. Esto no quiere decir que hay cosas siempre en mí imperfectas, soy imperfecta, pero quiere decir que Dios está perfeccionándose en mí y que gracias a Él puedo empezar a ver mis errores que no veía. Y quería compartir esto con ustedes porque es importante que le demos el valor a las personas, el valor que merecen. Y para darle el valor, primero tenemos que hacer una introspección con nosotros mismos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que no valoramos? Muchas veces no valoramos a nuestra familia, como les dije, porque estamos acostumbrados a lo mismo. Se nos olvida agradecer. Se nos olvida agradecer cuando llega el esposo. Ya lo damos por hecho, ya llegó y ya llegó cansado. ¿Cómo te fue bien? Ah, qué bien. No, gracias esposo, gracias amor por traer este alimento a la casa. Yo te valoro porque has estado trabajando para nosotros, para mi familia.
pero a veces llega y decimos, ya trajiste lo que te pedí. No, es que no pude. ¿Cómo que no pudiste? Pues no fuiste a trabajar. Pues ¿qué hiciste? Y el esposo dice, ¿qué hice? Estuve trabajando, pero hoy no me fue tan bien como yo quería. Y eso lo desmotiva. Y eso de desmotivación y ese se siente con menos valor. Y cuando uno se siente con menos valor, no se siente útil. Y entonces no vive feliz. Cuando llegan nuestros hijos y en vez de, oye mamá, ¿me sirves de comer? Y tú te sientes desvalorizada porque le sirves de comer y ni gracias te dan. Ni siquiera te piden las cosas por favor. Y entonces cuando dices, oye, yo te sirvo, pero pide las cosas por favor, da las gracias. Cuando llegas los hijos de la escuela y tú ya tienes el quehacer hecho, ya es común porque pues es tu obligación que lo tienes que tener hecho. Y aunque fuera tu obligación, hay que ser agradecido. En todo hay que ser agradecido. Creo que es esa palabra mágica, la gratitud. El poder llegar y decir, gracias mamá porque mi cuarto está recogido, porque hiciste de comer, gracias mamá porque tú estás trabajando en casa. A veces menosprecian el trabajo de las que estamos en casa, porque creemos que es una obligación y que no es un trabajo, es un trabajo, es un trabajo que no es remunerado, que no se paga y que la única manera en la que nos pueden pagar es con la gratitud, es valorando lo que nosotros hacemos. Cuando tú valoras que mamá te lava tu ropa, cuando tú valoras que mamá hace de comer, cuando tú valoras que mamá hace la tarea contigo, que está contigo, entonces tú honras a mamá. Cuando tú valoras al esposo, en cada momento en que llega, todo lo que trae, que tú le dices, sabes, he visto en ti que eres un hombre esforzado, he visto en ti alguien valioso. Gracias por hacer esto por mí y por mi familia. Pero cuando le dices es tu obligación, entonces si es tu obligación, pues hazlo. Entonces él le quitas el valor que tiene. Cuando tú a los hijos no valoras ese amor, todo lo que hacen, cuando solamente les dices, mira qué traes a la casa, malas calificaciones, mira qué es esto, y no le valoras y no lo motivas para seguir, que él se inspire a seguir adelante. Así que nosotros tenemos esa obligación de valorar a nuestra familia, no menospreciarla, no quitarle el valor que ellos tienen y darnos cuenta que en las familias hay ministerios, hay dones, hay talentos que Dios puso en cada uno de nosotros para que podamos también reconocer esos talentos. No sé si les ha pasado que a veces van con alguna persona y les dice la persona, oye, qué bárbaro. Hace poco me dijeron, tu hijo predicó en la congregación y lo hizo muy bien. Oye, tiene tantos dones y tiene talentos. Y yo dije, ah, sí, pero en mi casa no. Y entonces el Espíritu Santo cayó en mi boca. Yo estaba acostumbrada a ver solamente lo incorrecto para poder cambiarlo según yo. No, tenemos que ver lo correcto y a través de ver lo correcto y sus buenas actitudes y sus habilidades, entonces ellos van a poder ver lo incorrecto que hay en ellos, no juzgando, sino ayudando, exhortando, amando. Tenemos que ver, tengo una hija que toca el piano y a veces le dicen, mira qué bonito tocó tu hija. Y yo lo primero que digo es, pero ni practicó. Y entonces no me daba cuenta que a ella la hacía sentir menos y no me decía nada. Y el día de ayer le decía, perdóname porque no te valoré. Y me decía, no pasa nada, no te preocupes, pero la realidad es que sí pasa. Son palabras que se quedan ahí y que después decimos, ¿por qué no hay bendición? Porque nosotros mismos hacemos que el Señor no pueda abrir esas puertas de bendición, se cierran esas puertas.
porque no estamos honrando, no estamos valorando. Es difícil que uno conociendo de la palabra llegue a hacer todas estas cosas, ¿no? O sea, para mí es difícil poder compartir con ustedes todos estos errores que he cometido en mi vida, pero agradezco a Dios porque a través de este testimonio, yo sé que quizás tú también, si lo has cometido, vas a poder comprenderlo y cambiarlo, porque vas a tener un ejemplo a través de mi vida de lo que no se debe de hacer. Porque a veces les digo, decían, mamá, pues tú buscas de Dios, hablas de la palabra y a veces qué pasa en ti y no te das cuenta y tú dices, no es nada malo, yo te estoy diciendo la verdad. Yo le podía decir a mi hija, pues estoy diciendo la verdad, para que tú hagas las cosas con excelencia tienes que practicar más. Y no es que esté mal, pero es la forma en la que tú lo dices. Porque te aseguro que si yo le dijera, hija, ya practicaste hace una hora, practica 2 horas para que te vaya mucho mejor cuando ministres, para que entonces puedas ministrar con esa presencia que el Señor tiene. Y quizás ella diga, sí, tienes razón. Ver los talentos que tienes, te acostumbras. Cuando tienes gente que tiene grandes talentos en tu familia, te acostumbras a tenerlos y no lo valoras. Hay que valorar lo que tenemos. A veces la gente de afuera ve más cosas. A mí me han llegado a decir, Rocío, eres muy bendecida. Tienes a un esposo que te ama, tienes unos hijos que siempre están contigo, que te procuran, que te cuidan, no te falta nada. Y entre mí yo decía, ¿cómo que no me falta nada? Siempre estoy enferma o siempre no tengo lo que quiero o me hace falta esto, me hace falta lo otro o no tengo trabajo, siempre viendo lo negativo, siempre con la queja, no viendo lo positivo. A veces la gente que está afuera ve más las cualidades y las habilidades y reconoce más el valor que tienes tú y que tiene tu familia que uno mismo que está en tu familia. No esperemos que la gente de afuera nos diga qué es. Hay que hacerlo nosotros los de adentro, los que estamos en casa. Quiero decirles esto que escuché y que quise compartirlo con ustedes, que dice, porque lo que no se cuida se pierde y lo que se maltrata algún día se daña. Si no cuidamos nuestra familia, algún día la podemos perder. Y entonces vamos a valorar aquello que ya es perdido y esperemos que no sea demasiado tarde. Y lo que se maltrata algún día se va a dañar. Cuando tú maltratas algo una y otra vez, un sillón o alguna pieza, algo, se va a desgastar y ya no va a servir. En el caso de nuestras familias se va a desgastar su corazón y cuando te des cuenta no es que no va a servir. Va a haber una depresión, una baja autoestima y después nos preguntamos por qué. Y al final una falta de identidad. Y decimos, ¿por qué está pasando esto? Y decimos, ¿por qué no puede haber milagros en nuestra casa? No puede haber porque no le creemos. Y no le creemos cuando deshonramos lo que Dios dice que debe de hacer. Cuando nosotros menospreciamos a nuestra casa. Hoy tuve que ver lo que estaba haciendo mal en mi vida. Tuve que arrepentirme, pedirle perdón a cada uno de mis hijos y a mi esposo y decirle, perdónenme, no quería hacerlo, pero, perdón, doy gracias a Dios porque hoy pude reconocer el error y entonces hoy voy a trabajar en ese cambio. Y yo sé que con la ayuda de Dios se va a poder. El perdón y el arrepentimiento es lo mejor, cambiar de dirección para poder hacer las cosas mejor. No permitas que tu familia sea menospreciada. No permitas que tu familia sea quebrantada por una palabra o por un menosprecio, porque entonces no podemos ver la gloria de Dios. Espero que esto te haya servido y pues si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes aquí en Un Café con Jesús. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Hasta luego.